Hola chicos, buenas. Hola, profe. ¿Todo bien? ¿Todo bien, profe? ¿Y usted? Pura vida, gracias a Dios. Qué bueno, profe. Hola, Pasen, profe. pasen adelante. Hola, profe. Voy a abrir el libro de química. Voy. Pasen, pasen. Pasen adelante. Vamos a ver, aquí está. Se abre, se cierra, se abre, se cierra. Ya huele a almuerzo. Qué duro. ¿Cómo que no responde? ¿Qué le pasa? Qué hambre, profe. Estoy como loco. Sí, profe. Yo desayuné como Hambre. en 2 minutos, profe. Sáqueme de aquí, No, voy a alimentarme. hablando en serio, vieran qué terrible. Sí, la verdad es que Desayunar sí. como en 3 minutos, o sea, No, y almorzar también. es Yo, mucho más dele dele por esta parte. yo O sea, mientras estoy en clase. profe, no es por ser vulgar, pero hasta ahí al baño, como que hay que ponerle. Hay que ponerle bonito, ajá. Sí. Qué belleza. No deje tarea, profe. Y hay mucha. Mucha tarea. Si no tengan paz, voy. Ok. Suena ahí como una que gozada. Bueno, como es solo una lección, vamos como las bombas. O sea, para si me puede. Aquí me está atacando el hombre invisible, me está haciendo un candado chino. Uña. Ok, listo. Bueno, bienvenidos a todos. Chicos, Gracias, ahí profe. a los que no les he dado lo del contrato de tutorías, acuérdenme para dárselos o para mandárselos, a ver si me lo pueden mandar escaneado. Entonces ahí me escriben por aparte en el chat. O sea, profe, falto yo, y entonces yo se los mando por correo y ustedes lo imprimen y después me lo escanean nada más y me lo mandan escaneado y yo lo imprimo aquí. Son 2 paginitas nada más. Ok, vamos a capturar pantalla. Vamos a capturar pantalla y dice así, ok, estamos. Sí se Manifiesten. ve, sí se Vamos. ve. Sí se ve, estamos, ok. Bueno, buenas. Son las 12:02, tiempo universal coordinado, o sea, son las 12:02 en todo el universo. Y seguimos con las mediciones. Este capítulo, que era lo que yo les decía, este capítulo resulta ser uno de los capítulos, a mi forma de ver, corríjame si estoy equivocado, a mi forma de ver es uno de los capítulos más sencillos. ¿Por qué? Porque el fuerte de este capítulo es precisamente las conversiones. Y ustedes con doña Olga, ¿verdad? De gloriosos recuerdos, están hasta la saciedad de conversiones desde séptimo y octavo. Entonces es algo que no es nada nuevo. ¿Qué es lo que pasa con el punto de vista químico, por ejemplo, para el sistema internacional de unidades? Cuando nosotros lo vemos enfocado a química, hay unidades que nosotros ocupamos expresar de forma sumamente grande, como por ejemplo los moles, eso lo vamos a ver ya casi, y hay unidades que nosotros ocupamos expresar de manera sumamente pequeña, como por ejemplo cuántos átomos hay, por decir algo, que puede ser en una medida molecular de qué sé yo, de 1000 microgramos o 1 microgramo de algo. Entonces, nosotros vamos a estar utilizando medidas sumamente grandes y medidas sumamente pequeñas a partir de factores de conversión. Dentro del libro, ¿verdad? Dentro del libro venía la cuestión de las dimensionalidades,
Entonces, cuando nosotros hablamos de dimensiones, que era lo que explicábamos, que podemos hablar, por ejemplo, a nivel de longitud, que es una sola dimensión, a nivel de área, que es lo que nos trae el libro, eso yo les voy a pasar la fichita, que son 2 dimensiones, porque se toma en cuenta largo por ancho, igual que sacar áreas en geometría de mate, y a nivel de volumen, que son 3 dimensiones, que es el nivel cúbico, ¿verdad? La vez pasada terminamos viendo este diagramita para medidas sumamente pequeñas o medidas mucho más grandes a niveles de volumen o a niveles de capacidad. Otra cuestión que fue con lo que terminamos la vez pasada fue el hecho de que el libro enfoca volúmenes a partir de litros si es líquido y a partir de metros cúbicos si es sólido. Eso está incorrecto, o sea, eso es, bueno, y dentro de las cosas nada es perfecto, ¿verdad? Eso es un error que plantea el texto. ¿Por qué? Porque para el Sistema Internacional de Unidades, la unidad de volumen es el metro cúbico, punto. La unidad litros, como les explicaba la vez pasada, es una unidad de capacidad y es una unidad alterna. ¿Por qué? Porque me sirve a mí para distintas cosas similares al volumen, pero no necesariamente me aclaran o me clarifican de la misma forma que lo hace el volumen, al hacerlo dimensionalmente en 3 dimensiones. Seguimos con la medición métrica de la masa y las conversiones. Para adelantarles, otra cosa que vamos a ver y que ya viene es el hecho de que el Sistema Internacional de Unidades tiene portillos, que lo explicábamos como el tipo de un establo, donde usted tiene todas las vacas o los búfalos, según sea el caso, ¿verdad? Y tiene portillos para pasar de un lugar de ese establo a otro lugar de ese establo. Esos portillos, ¿qué significa? De establo a establo estamos hablando de, por ejemplo, Sistema Internacional de Unidades versus Sistema Inglés. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, todavía hay gente, y usted puede preguntarle, y cuando yo hago estas referencias a gente viejita, ¿verdad? Gente viejita o adultos mayores, arriba de 65 años, y pues cuando yo estaba chiquillo, chigüín, carajillo, ¿verdad? De unos 5 años o 4 años, todavía me acuerdo, que a uno lo mandaban a la pulpería a comprar, por ejemplo, 2 libras de arroz. Entonces te podían vender el arroz o los frijoles por libras o por kilos. Esa medición de libras no se escapa a nosotros. ¿Por qué? Porque todavía hay balanzas o hay básculas. Usted quiere irse a pesar, por ejemplo, y pone 2 monedas y usted se pesa y dice que le puede dar la información en kilogramos o le puede dar la información en libras. Entonces, es como una complementariedad que hay entre el Sistema Internacional de Unidades y unidades del sistema inglés que aún se utilizan. Entonces, nosotros vamos a tener factores de conversión específicos, que les repito, todos estos van en una fichita nada más para descargarla y tenerla a mano, y de hecho la podemos sacar para cuando venga el examen, la ficha va a venir atrás en un formulario, entonces no hay ningún problema, pero es para acostumbrarnos y para irnos familiarizando con respecto al uso o al intercambio que podemos hacer a través del portillo del Sistema Internacional de Unidades con el sistema inglés. Otra que para los que les gusta la NBA y ven todos los partidos, bueno, ahora ya no hay partidos. Qué lástima. O sea, si vieran la cara que estoy poniendo a la cámara, pero están viendo el libro, pero ya no hay partidos. Véanlo aquí, véanlo aquí. O sea, ya no hay partidos. Qué lástima. Que volvemos al libro. Así está la cosa. Entonces, la altura de los jugadores de básquet, ¿en qué se mide? En pies. Carrito que me coopere. Se mide en pies, es correcto. Y el pie, el pie, cuando yo vi cómo se escribía pie, yo dije que pie de manzana o pie de limón, o sea, el pie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los pies no se utilizan en el Sistema Internacional de Unidades. Los pies no se utilizan, o sea, nosotros utilizamos metros, múltiplos o submúltiplos, pero no utilizamos pies. ¿Por qué? Porque es una medida autóctona o propia del sistema inglés, o sea, que aún se sigue utilizando, por ejemplo, en Gran Bretaña y se sigue utilizando en Estados Unidos. Cuando nosotros compramos un automóvil, hay unos que ahora son LATAM, ¿verdad? Versión latinoamericana, que vienen en kilómetros por hora, pero los que son de versión estadounidense, ¿cómo le lee usted la velocidad? De hecho, tiene 2 fases exactamente. Usted tiene ahí mismo en amarillo o en blanco
y en grande, por ejemplo, millas por hora, y abajo tiene kilómetros por hora. O sea, usted va viendo la conversión simultáneamente para ver si va a 100 o a 150 o va directo al barranco, ¿verdad? Entonces, todavía se usa, o sea, no es nada alejado de nosotros ni ajeno a nosotros. Entonces, por ejemplo, vamos aquí con las masas, como hacia adelante, como podemos ver, tenemos conversiones de 1000 gramos a 1 kilogramo, 1000 miligramos a 1 gramo, 1000 microgramos a 1 gramo, y todas estas son conversiones lineales. Ojo lo que dice aquí, esto es muy importante. Todas estas cantidades, vamos a ver si me lo marca, bueno, quedó arriba, pero es eso. Todas estas cantidades son exactas. ¿Qué significa que son exactas? Que no tienen ningún grado, o sea, no tienen ni una sola pizca de grado de que haya o existe equivocación. O sea, esa es la conversión real del sistema internacional, así la propone. Entonces ahí tenemos estas conversiones. Seguimos aquí abajo. Vemos una balanza sencilla, ¿verdad? ¿Qué pesa más? ¿1 kilo de algodón o 1 kilo de titanio? Y nos vemos que ambos pesan exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque al final usted decida ponerlo en kilogramos o decida ponerlo en gramos. Si usted tiene 1 kilogramo de algodón y 1000 gramos de titanio, tiene el mismo contenido de masa. Tiene el mismo contenido de masa. Vean lo que dice en este pequeño texto aquí. Si dos masas son iguales, voy a marcarlo, pongamos atención ahí. Si dos masas son iguales, la Tierra ejercerá sobre ambas la misma atracción gravitatoria. ¿Alguien que me diga cómo se llama eso? Cuando la gravedad atrae la masa. La ley de gravitación universal, algo así. Ah, tan bateador. La ley de gravitación universal es Linda Hilbert, excelente. ¿Cómo se llama cuando la gravedad atrae la masa? ¿Cómo se llama esa fuerza? Gravedad. Fuerza, energía. Eso. Peso. Vea, si aquí estuviera Olga, a la par mía, mete la mano Yo por la creo que es cámara. peso. Yo creo que es peso. O sea, usted sabe. Diría Olga, órale, ¿qué está pasando con mis estudiantes que venían de octavo? Si los traje a metralla con todo lo de peso y conversiones. Entonces, ojo lo que dice aquí. La Tierra ejercerá sobre ambas la misma atracción gravitacional. Es decir, que el kilogramo de titanio y los 1000 gramos de algodón van a tener también, de la misma forma, un mismo peso. ¿Por qué? Porque recordemos que peso es igual a masa por atracción gravitatoria. Entonces ahí tendríamos el factor 9.8 para ambas. Por lo tanto, tendríamos 9.8 newtons. Tan es así que nosotros hablamos mal y nosotros entendemos también, porque así estamos acostumbrados, entendemos de forma errónea que ninguno de ustedes les ha puesto lo que sea, va a ir, por ejemplo, a una carnicería o a una verdulería o va a pretender ir a la feria del agricultor a pedirle al agricultor, que sea agricultor genuino, sin intermediarios, usted sería tan amable de venderme, digamos que yo llegue a comprarle a Gilmer hongos, usted sería tan amable de venderme 9.8 newtons de esos hongos portobello, y es capaz que Gilmer, si es el que está atendiendo, que me tira los hongos en la cara y con sobrada razón. O sea, ¿qué le pasa a este mae, de verdad? O sea, ¿por qué me falta el respeto? Cuando no realmente está hablando demasiado bonito y está hablando muy técnico. El problema es que nadie entiende. ¿Ven? Entonces dice aquí, las balanzas más antiguas que se utilizaron para comparar masas iguales consistían principalmente en una barra equilibrada en el centro con un cesto colgado en cada extremo. El objeto por pesar se colocaba en uno de los cestos y se ponían piedras como pesos en el otro hasta equilibrar la barra. Entonces tenía una sola medida, que era una medida de equilibrio. Esas eran las más antiguas. Ya las otras fueron agregando medidas a lo largo del desplazamiento de la aguja. Y se ponían piedras, ¿verdad? Los antiguos egipcios ya utilizaban balanzas de este tipo alrededor de 5000 años antes de Cristo. O sea, estamos hablando casi, o sea, hace 8000 años, hace un montón. Entonces, esta cuestión de las medidas, como pueden ver, y cuando Andrew participó, ¿verdad? Que tiró su rayo de luz ahí cuando dijo, eso es comparar, efectivamente, o sea, esta cuestión de la comparación no es nada nuevo. ¿Y para qué lo usaban los egipcios? De ahí, humildemente, para pesar polvo de oro y productos comerciales.
que dentro de esos productos comerciales habían piedras preciosas, esencias preciosas, había todo era precioso. Ahí después se agarran con Lore o con Eddie para que les cuente más historias de esas. Las de ahora, bueno, esta todavía está muy primitiva. Las de ahora son, usted incluso puede pesar o puede medir masa únicamente con apuntar un sensor láser al bodoque o al cubo que usted quiere pesar, ¿verdad? O a la materia que usted quiere pesar, al bulto. Usted tiene, ahí existen balanzas láser que lo único que necesita el láser es escanear la superficie de la sustancia y te da un peso no aproximado, te da un peso exacto, para que vean cómo ha avanzado la cuestión tecnológica. Aquí tenemos una balanza de pesas. Profe, Dígame. ¿cómo hace eso? Yo sé. Eso lo hace de la siguiente forma. ¿Algunos de ustedes les han hecho un ultrasonido alguna vez? ¿Alguien que conteste si les han hecho un ultrasonido? ¿A ninguno? ¿Sí? No. ¿Quién dijo sí? Bueno, digamos Creo que que yo... no. Bueno, perdón, dijo que no. Ok. El ultrasonido, ¿qué es lo que hace? El ultrasonido es que manda ondas ultrasónicas bajo un efecto que se ve en física que se llama efecto Doppler. Eso es un efecto de ondas. Entonces lo que hace es como un eco. Entonces cuando la onda sale, voy a quitar un tirito de esto para que vean. Tirito aquí. ¿Okay? Cuando la onda sale, ella rebota en la superficie y se devuelve al instrumento que está mandando la onda. Y así funciona el ultrasonido. Ese efecto Doppler es que la onda sale de grande a pequeño y cuando se devuelve de pequeño a grande. Esa es la información que leen los sensores del ultrasonido. Esa información la lee el microchip que tiene integrado y la convierte en una imagen visible. Entonces uno puede ver superficies a partir de eso. Basados en ese mismo principio, un láser puede escanear una superficie y tiene un algoritmo interno en su microchip, en su procesador, que lo que hace es que mide el volumen de la sustancia y dado el volumen le mide la masa. O sea, tiene dentro del integrado, tiene un montón de cálculos que tienen que ver con densidades de materiales y usted nada más apunta y él reconoce el material y tira todo eso hacia adentro. O sea, tira el láser y lo devuelve. Es como un láser de doble vía y eso es lo que está haciendo. Hay balanzas que son súper precisas y usted no necesita correr el bulto de la sustancia para colocarlo encima de una balanza. Porque hay cosas sumamente pesadas. O sea, como que preguntar, ahora dentro de la medición que ustedes van a ir a hacer, midan cuánto pesa el agua que hay en la piscina de St. Margaret. Y ahí si alguien lo logra como poniendo una balanza, es carguísima, ¿verdad? Eso se puede hacer de otra forma. Que eso es lo que hace, por ejemplo, el sensor láser ahí para Valeria. ¿Te quedó claro? Sí, gracias. Con todo gusto. Seguimos. Voy al libro. Vamos al fútbol. Dice que compartir. Vamos al librín. Estamos aquí en las balanzas. ¿Ok? Entonces, esta del tiempo de antaño, si algún abuelito de ustedes tiene una de estas de colección en la casa, déjeme decirle que tiene literalmente una pieza de museo. Estas son que a estas se les llaman taras también, como taras de Cartago. Una tara es una balanza de buena precisión, pero de poco, digamos, de poco soporte. Una tara de las taras que soportan más, soportan 12 kilogramos, que realmente no es nada. O sea, es muy poca masa, ¿verdad? Esta es una digital, mucho más moderna, y está en las balanzas que les contaba, las balanzas láser. ¿Okay? Aquí viene una parte de la historia, ¿verdad? Que dice que en la década de 1860-70 se perfeccionan las balanzas sencillas de doble platillo. Voy para acá. Figura 310A, esta que está aquí. O sea, es una balanza de hace casi 200 años. Por eso les digo que si alguno de ustedes o sus abuelos tienen una pieza de museo que vale un montón de dinero. Pero lo más bonito es tenerla en la casa. ¿Ok? Y luego surgen balanzas analíticas, también de doble platillo, que permitían empezar con una aproximación de 0.1 miligramos. En el laboratorio, más si son laboratorios ya de química analítica o laboratorios de física, por ejemplo, a nivel molecular o física cuántica,
déjenme decirles, mis queridos estudiantes, que 0.1 miligramos es casi el tamaño del universo. O sea, una diferencia de 0.1 miligramos en algo es lo que hizo, bueno, vamos más allá todavía. Cuando el telescopio Hubble se puso en órbita, él tiene 3 espejos principales. Uno de esos espejos tenía una desviación de una veintiava de décima del grosor de un cabello. Tenía una desviación de una veintiava de décima del grosor de un cabello. Es decir, más o menos algo como el grosor, por ejemplo, del pelo de un gato. O mucho menos, ¿verdad? Entonces, esa desviación que producía, si ustedes buscan imágenes del telescopio Hubble, usted pone antes y después de la desviación, de ahí eran imágenes que, como el dibujo de un chiquito de 2 años, ¿verdad? O sea, eran imágenes que no se podían reconocer, para que veamos lo importante que es la exactitud a la hora de hacer una medición. Más si usted ocupa precisión fundamental para que la medición le produzca un buen resultado. Profe, Dígame. ¿cuál era la diferencia entre exactitud y precisión? Precisión es, por ejemplo, que usted tira el dardo y siempre le cae, por ejemplo, digamos, en el círculo 10. Usted es precisa porque le cae en el círculo 10. Pero ¿cuándo es exacta? Cuando le cae en el puro centro. O sea, precisión no necesariamente va de la mano con exactitud. ¿Por qué? Porque usted es precisa si hace todas las medidas, incluso si lleva un error, lo sigue repitiendo. O sea, el error es preciso. Por ejemplo, lo que hablábamos al principio, ¿se acuerdan de las reglas hechas en las reglas de plástico hechas en México por Mexiplast? Si usted tiene ahí entre las reglas una diferencia de 1 milímetro, cada vez que usted mida 10 centímetros, ¿qué va a pensar usted? Que usted está midiendo 10 centímetros. Para usted, eso es una medida sumamente precisa, porque la va a medir hoy, lo va a medir mañana, lo va a medir pasado mañana, y siempre va a darle 10 centímetros. Si, por ejemplo, Hilmer tiene una regla que la compró en la NASA cuando andaba en el Space Camp y él la trae de la NASA, muy probablemente esa sea muy exacta y que se va a dar cuenta que cuando él mide 10, mide un poquito menos del 10 suyo. Entonces esa era la diferencia. La diferencia es que precisión es que usted siempre le da lo mismo, pero exactitud es que usted le da al punto cero. O sea, que tiene total, además de ser preciso, es exacto. Siempre le da al punto cero, que no tiene variación hacia más ni hacia menos. Eso es exactitud. Entonces yo prefiero tener un reloj que sea exacto a no un reloj que sea preciso. ¿Por qué? Porque si es preciso va a decir que hoy, a esta hora, por ejemplo, son las 12:25. O sea, son las 12:22. Exactamente. Pero preciso es eso, que yo lo veo hoy y me dice que son las 12:25. Lo veo mañana que son las 12:25, pero lleva 3 minutos inexactos, no imprecisos, sino inexactos, porque se aleja del punto cero, o sea, del punto real. Esa es la diferencia. Profe, y lo que usted dijo de que una desviación, esa desviación de por qué se hizo, o sea, ¿qué fue? Esa desviación fue de uno de los astrónomos que estaba trabajando en los espejos, y a la hora de pulir el espejo se dieron cuenta que el tapabocas soltaba hebrillas y ellos habían, o sea, supuestamente había pasado todo el control de calidad y los tapabocas estaban, o sea, eran totalmente inocuos, o sea, no iban a producir nada. Y uno de los tapabocas de uno de los astrónomos soltaba hebrillas. O sea, una hebrita que se soltó, que era eso, la 20ª parte de un, ¿cómo se llama? La 20ª parte de un milímetro, no era menos. O sea, la 20ª parte de un cabello, exactamente, cayó sobre uno de los espejos. El problema es que esos espejos van sellados al vacío. Entonces, cuando ellos entran en el molde, quedan al vacío. Ese pelito, o sea, esa hebra, esa fina hebra, hizo una desviación. Esa desviación hacía que las imágenes fueran totalmente distorsionadas. ¿Ok? Gracias. Con todo gusto. Aquí siguen, ve, aquí vienen todos estos ejemplos del capítulo 3, son ejemplos de conversiones explicados
paso a paso. Y en el 3.6, lo que les dije en el intro, conversión entre unidades métricas y anglosajonas. Entonces, ¿cómo hicieron eso? Aquí usted no puede decir, por ejemplo, la regla del 1 mayor, el 1 siempre va con el mayor. ¿Por qué? Porque vamos a ocupar factores de conversión, perdón, que los utilizaremos de memoria o los utilizaremos siempre, porque son los factores que nos pueden pasar del sistema internacional al sistema inglés. Entonces veamos un ejemplo. Ejemplo 3.13. Leo para ustedes. Este es de la NBA. Supón que tu estatura es 5 pies y 9 pulgadas, pero en la solicitud de empleo se te pide tu estatura en metros. ¿Cuál es? O sea, usted es gringo, usted sabe que es 5 pies 9 pulgadas, pero usted está aquí en Costa Rica y digamos que es para algo de trabajo de altura. Entonces le piden que cuánto mide usted. Ojo, la cantidad conocida es 5 pies 9 pulgadas, o sea, 5,75 en forma decimal. ¿Por qué? Porque 9 pulgadas se divide entre 12, un doceavo de pie, ¿verdad? Entonces serían 9 doceavos de pie, o sea, 0,75 pies. Ahí tenemos ya en pies todo. Lo primero que hacemos es pasar estas pulgadas a pies. Ya lo hicimos. Escribe esta cantidad y la unidad que se te pide para la respuesta. ¿Que la ocupamos en qué? La ocupamos en metros. Y eso es lo que andamos buscando. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos 5,75 pies. Entonces, ocupamos un factor de conversión que me pase de pies a una unidad del sistema internacional. En este caso, alguna unidad múltiplo o submúltiplo del metro o el mismo metro. ¿Y cuál es ese factor de conversión? El factor de conversión que vamos a utilizar es pulgadas con pies para pasar a pulgadas, ¿ok? Y luego centímetros con pulgadas. Este es nuestro, ahora sí, vas a marcar, qué duro con vos, no se me, ay, ay, ay. Bueno, este que está aquí es nuestro portillo. ¿Por qué? Porque me permite pasar de una unidad inglesa a una unidad del sistema internacional. Y una vez que ya tengo centímetros, ya es muy sencillo, lo paso a metros. Ahí sí ya vamos con la regla 1 mayor. ¿Ven? La regla 1 del mayor, porque el 1 va con el metro y es igual a 100 centímetros. Entonces, ¿qué significa que alguien mida 5 pies 9 pulgadas? Lo que él realmente mide es, en metros, 1,75 redondeado a 3 cifras. Y ahí hicimos la conversión. ¿Cuál es la fichita que vamos a poder utilizar a voluntad? Esta que está aquí. ¿Qué le pasa a este mal? Ya no marca. Qué duro. ¿Eh? La tabla 3.5, yo la voy a tirar en grande para que todos la tengamos. Y entonces, a ver, aquí está ahora sí. Ahí está. La tabla 3.5 es la que nosotros vamos a utilizar para hacer conversiones. Ojo, que pueden ser conversiones de longitud, que pueden ser conversiones de volumen, que pueden ser conversiones de masa. ¿Quién falta aquí? Falta un invitado. Las conversiones de áreas. De áreas. ¿Por qué? Porque en áreas nosotros utilizamos, por ejemplo, hectáreas, que eso es una medida inglesa, pies cuadrados, que es una medida inglesa, o sea, y podemos pasar de área a área en sistema internacional de unidades. O sea, lo podemos pasar a metros cuadrados, centímetros cuadrados, etcétera. ¿Ok? Las conversiones de uso más frecuente se muestran en azul. Vamos a desiluminar, entonces, estas son las conversiones más frecuentes. ¿Ok? Ahí está. Un cuarto, esto es un cuarto de qué? Porque ponen 1/4. Entonces, el 1/4, ¿qué es? Es un cuarto de galón. Mucha gente dice que un galón tiene 4 litros. Mentira. El galón tiene 3.86 litros. Si usted multiplica esto por 4, le da 3.86. Un litro es 1,057 cuartos. O sea, es más allá de un cuarto. Por lo tanto, por cuestión de sentido común, un cuarto no es lo mismo que un litro. Porque si no, nuestro factor sería este, 1/1. Pero ven que aquí es para hacer transformaciones de volumen o de capacidad. Y con respecto a la masa, la más conocida, libras con gramos,
o kilogramos con libras. Las onzas se utiliza para los que tienen hermanos menores o hermanos muy pequeños, por ejemplo, en los medicamentos, que dice la receta, administrar tantas onzas de antibiótico. Ven, entonces incluso ahí es una medida inglesa. Ven, chicos, son las 12:29. Un placer tenerlos de viernes, ¿verdad? Ya feliz fin de semana. Y aquí tenemos lo de la incertidumbre en las mediciones. Entonces, eso es lo que sigue ya para terminar. Y de aquí para ver si planteamos el PBL en el momento que volvamos. ¿Alguna duda, chicos? No, profe. Suave, nadie se salga para pasar lista. Regáleme un toquecito nada más. 20 segundos para tomar una foto a eso. Listo, muchísimas gracias. Se les quiere un montón, nos vemos. Sí, Chao, profe. profe, gracias. Gracias, Chao, profe. profesor. Se le Chao, quiere. profe. Gracias. Que la pase bien. Bueno, igual, feliz fin de semana. Y vayan a pasear al patio de la casa. Chao, chao. Sí, es muy divertido. Chao, profe, gracias. Divertidísimo. Profe, la gente está muy afectada porque, está harta. porque no pueden salir, pero yo ya estoy acostumbrado a estar en la casa. Yo Entonces, también. A mí no me afecta. Creo que el profe ya se fue. X de LOL. Ok, chicos, que Dios los acompañe. Chao. Gracias, Chao, profe. igual. profe.